Hola familia, sean bienvenidos a este culto de domingo. Le doy la bienvenida también a los hermanos que se conectan por primera vez. Los invito a que se suscriban, a que compartan los videos para que sean de bendición para otras personas también. Les comparto un versículo que me encanta. Dice Isaías 43:19. Voy a realizar algo eternamente nuevo. Miren, ya he comenzado. ¿No lo ven? Abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria. Y para ellos crearé ríos en el desierto. ¡Wow! ¿No lo ven? Dice Dios. ¿No lo ven? ¿Acaso a veces nos olvidamos o no vemos los milagros que Dios hace día a día? Aún viendo este video, ya está haciendo algo en tu vida. Así que te invito a que continúes, a que te suscribas, compartas, que no dejes de alimentar tu fe, te trae paz, salvación. Y bueno, vamos a estar compartiendo igual el texto lema que tenemos como iglesia. Y dice: somos comunicadores de la buena noticia, formamos parte de la familia de Dios, crecemos siguiendo el modelo de carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo al fin de magnificar el nombre de Dios. Un fuerte aplauso y los invito a este momento de adoración y alabemos en casa. Nos vemos pronto, familia. Bendiciones. Vamos a cantar,
eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Buenas tardes, querida iglesia, familia, hermanos, aquellos que nos visitan por primera vez, que tengan muy buenas tardes. En esta tarde vamos a hablar acerca del servicio. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? ¿Por qué vamos a hablar acerca del servicio? Porque venimos escuchando desde que empezó el año, desde el primer domingo del año, una serie de mensajes que están todos relacionados unos con otros. Como recordarán, el primer domingo el pastor nos lanzó un desafío de levantarnos y edificar la iglesia que Dios anhela, que Dios desea para esta congregación en este año 2021. Y después siguieron nuestros hermanos hablando acerca de la fortaleza que es necesaria bajo el título Pretemporada Sobrenatural. Y la semana pasada acerca de la edificación de ese terreno fértil que Dios busca, en el cual Él trabajar, en el cual Él edificar. Así que por eso es que vamos a hablar del servicio en esta tarde. Como verán, entre la visión que Dios quiere para nosotros como iglesia y el resultado final que Dios espera lograr, hay ingredientes en el medio. Entre esos, como vimos, fortaleza, la decisión de ponernos como terreno fértil para que Dios edifique. Para aquellos que no han visto las prédicas o los mensajes anteriores, los invitamos para que acá en nuestro canal de YouTube puedan buscarlas y están ahí disponibles para que la puedan ver cuando deseen. Bien, como les decía, otro elemento, otro ingrediente para que ese plan que Dios quiere para nosotros como iglesia en este año se pueda concretar, otro ingrediente necesario es el servicio. Para entender un poco más esto, los invito para que podamos empezar a ver cómo Dios lleva a cabo sus planes. Si miramos la Biblia, vamos a ver que a lo largo de toda la Biblia nos enseña que nosotros, que usted y yo, y todas las personas, toda la humanidad, iba a necesitar un Salvador. Ese era el plan de Dios. La Biblia nos lo enseña. Necesitamos un Salvador. Alguien que nos llevara de vuelta a Dios. Alguien que nos restaurara en nuestra relación con el Padre. Y la Biblia también enseña que ese Salvador iba a tener forma de siervo. Sí, iba a venir en forma de siervo. Es decir, que los planes de Dios se llevaron a cabo en esta tierra
para su bien y para el mío, por medio de un servidor. Vamos a leer, acompáñenme por favor en Marcos 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Prestemos atención a esto por un momento. Había un plan de salvación. Pero ese plan, sin el servicio de Jesucristo, no era posible. Dios podía tener en su corazón y en su mente la más grande y más maravillosa y hermosa de las ideas y de los planes. Pero hacía falta de alguien que lo llevara a cabo. Hacía falta de alguien que hiciera lo que había que hacer. De la misma manera, Jesús, siendo Dios Hijo, teniendo todas las capacidades, todos los dones para poder llevar a cabo ese plan, teniendo las cualidades para poder ser ese sacrificio perfecto, si no cumplía con el plan de Dios y hacía lo que había que hacer, el plan de Dios, por más hermoso y maravilloso que sea, por más bien intencionado que fuera, no se iba a poder concretar. Es decir, fue ese servicio de Jesús de nacer, vivir, morir, vivir como vivió y morir como murió y resucitar de la forma en que resucitó. Fue ese servicio de Jesús por cada uno de nosotros que hizo posible esta salvación, que hoy esté disponible para usted y para mí. Es gracias a ese servicio de Jesús que usted y yo podemos acercarnos nuevamente confiadamente al Padre, confiadamente al trono de la gracia, para hallar ayuda y el socorro oportuno. Así como Jesús vino a servir, habíamos leído, ¿se acuerdan en Marcos 10:45, que Él no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida? Así como Jesús vino a servir, Él nos desafía una vez más. Una vez más nos desafía a trabajar, a servir, a poner manos a la obra, a no quedarnos expectantes. Cómo otros trabajan, cómo otros sirven, hacen cosas, y algunos nos quedamos sentados, nos quedamos mirándonos a nosotros mismos. Jesús nos invita a dejar a un lado nuestro corazón egoísta, nuestra mirada egocéntrica, para ponernos a trabajar. Por eso, el título de este mensaje para esta tarde es A trabajar. A trabajar. Ese es el título. Como bien dijimos, Jesús nos desafía una vez más a servirnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Vamos a leer en Juan 13, 14 y 15. Dice: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El lavarse los pies unos a otros es algo que hoy prácticamente no se practica hoy en nuestros días. Pero en aquella época era muy común. Y esa tarea lo hacían por lo general los sirvientes de más baja categoría, de más baja jerarquía, generalmente los esclavos. Pero Jesús lo hizo y nos invita a no lavarnos los pies literalmente, sino a estar a disposición y al servicio unos a otros, a prestarnos esa ayuda, ese beneficio los unos a los otros, por el bien del otro. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, dice el Señor. Hermanos, es claro, hay un llamado de Dios a servir. Es para todos, es un llamado a cada uno de nosotros para servir. Es un llamado a hacer esas buenas obras que la Biblia menciona. Un llamado a trabajar los unos por los otros, pero no de cualquier manera, siguiendo el ejemplo de Jesús. Para ir entrando ahora en este tema, ¿no? Estamos entrando en el tema del servicio.
lo primero que tenemos, que vamos a tratar de conocer en esta tarde, lo primero que vamos a tratar de entender de la mejor manera posible, es este tema que está bajo este título, mejor dicho, bajo esta pregunta: ¿quién me ordena servir? ¿Quién? Ahora, vamos a empezar por esto, por quién es el que ordena servir, porque acá hay algo importante. Acá hay algo importante, y usted que sobre todo que tiene hijos chicos, adolescentes, o que recordará su época de niño y adolescente, usted me va a entender. Cuando se le pide algo a un nene, a un adolescente, cuando le pedimos algo, ¿no? Algún padre pide algo, le efectúa un requerimiento, un pedido o una orden, ¿no? Le dice tal cosa. Lo que muchas veces sucede es que si el padre o la madre o quien sea que haga el pedido no hace o no respeta lo que le está pidiendo al niño o al adolescente, o a quien sea, ¿no? Puede ser un adulto también, pero lo más probable es que los niños, por ahí que son más espontáneos, digan algo como esto: ¿por qué me pedís eso si vos no lo haces? Es por eso que también a lo largo de la Biblia aprendemos que la enseñanza es por medio del ejemplo, ¿no? Uno puede enseñar y decir muchas cosas, pero los niños van a aprender, nuestros hijos van a aprender finalmente por lo que ven. Nosotros le podemos enseñar, ¿no? que fumar y mentir es malo, por ejemplo. No se hace. No lo hagas porque no es malo, no te conviene, te hace mal. Y le podemos dar un montón de justificaciones, explicaciones, por qué no hay que hacerlo. Pero si esa persona, si ese niño, si ese adolescente, ese joven, ve que en su casa eso se hace, en su casa se fuma, en su casa se dicen mentiras. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, lo más probable es que ese niño luego aprenda esos hábitos y lo adopte como propios, de mentir y decir mentiras, por ejemplo. Por el contrario, si hay un padre o una madre que dice: hijo, hija, no hagas esto, porque no se hace, está mal hacerlo, por esto. Y además el niño, la niña ve con sus ojos lo que está sucediendo, que hay coherencia en esa casa, que hay una armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Lo más probable es que ese niño o esa niña finalmente haga caso, responda de manera como uno espera. ¿Por qué? Porque la autoridad, en este caso, el padre o la madre, se está ganando el respeto, se está ganando la autoridad para hablar de estos temas. Por eso es que el ejemplo es la mejor enseñanza, ¿no? Pero llevándolo a este tema del servicio, vamos a ver quién nos pide, quién es el que nos está pidiendo, quién te está pidiendo que sirvas, que trabajes para el reino. Leemos en Filipenses 2, versículos del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Tomando qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, nuestro Señor se hizo hombre y se hizo siervo, no solamente hombre. Esta forma de siervo que Jesús tomó no fue fácil, no fue para nada fácil. Porque el pasaje continúa y leemos en el versículo 8 que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue nuestro Señor. En su condición de Dios, se despojó a sí mismo de todos esos privilegios, de todos esos beneficios, pero tomó forma de siervo, forma de sirviente. Quiero mostrarles, vamos a leer un pasaje ahora que describe un poco más esto. Vamos al libro de Isaías. Ahí en los capítulos 52 en adelante, vamos a ver que Isaías, el profeta en el Antiguo Testamento, estaba hablando de un siervo, del siervo de Dios que iba a venir.
muchos antes de que sucediera, ¿no? Hoy nosotros, ya muchos años después, vemos cómo esto se cumplió a la perfección en la persona, obra, muerte y resurrección de Cristo. Ahí pueden buscar unos pasajes, ahí van a ver que en Isaías 52:13 y 53:2 nos dice claramente que lo que está hablando en esos pasajes está hablando del siervo del Señor, el siervo de Dios. Este siervo tenía una misión muy clara, muy específica, que era salvar a un pueblo obstinado. ¿Qué es obstinado? Cabeza dura. Cabeza dura. El Señor, en su condición de siervo, en su carácter de siervo, iba a venir a este mundo, decía el profeta, para salvar un pueblo cabeza dura. Isaías 48:4 lo aclara y lo dice de esta manera: pues yo sé lo terca y obstinada que eres, refiriéndose a la familia de Israel, ¿no? Yo sé lo terca y lo obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza tan dura como el bronce. Entonces vemos a ese siervo con una misión, el siervo de Dios con una misión para esta tierra. ¿Y cómo fue que vivió este siervo? ¿Cómo fue que la vivió en este mundo? ¿Cómo fue? El profeta Isaías lo profetizó. Vemos en Isaías 53, versículos 3 al 9. ¿Qué dice? Y préstenme atención, hermanos. Préstenme atención. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos las miradas. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Fue como cordero llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo. Y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Como les dije antes, nosotros hoy, transcurrido la historia, vemos cómo esto se cumplió a la perfección en la persona de Jesucristo. Para Jesús, ponerse en el lugar de siervo de Dios no fue nada fácil, no fue fácil. Pero uno así lo hizo para que nosotros pudiéramos tener nueva vida con el Padre. Todo por amor, por usted y por mí. Pero el pasaje continúa de Isaías. En los versículos 10 y 11 vemos cómo continúa y dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Luego de leer esto, de exponernos a esta gran verdad, no nos queda más que darle gracias al Señor por lo que ha hecho. Y si nunca te acercaste al Señor, si nunca tuviste un encuentro con Dios, hoy puede ser ese día, hoy puede ser esa tarde. Los invito para que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos.
en este momento y concentrarte en esto que hemos escuchado. Concéntrate en esto que hemos leído, de cómo el siervo de Dios, nuestro Señor Jesús, cumplió a la perfección el plan de Dios y pagó el precio por tu pecado y por el mío. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has recordado esta gran verdad, esta gran y hermosa verdad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y ahora, Señor, vamos a orar con aquellos que nunca han tenido un encuentro contigo. Si esta es tu situación, si nunca tuviste un encuentro con Dios, si nunca hablaste con Él, si nunca te lo presentaron, haz esta oración conmigo. Puedes repetir después de mí o hacerlo con tus propias palabras, pero lo importante es que salga de tu corazón. Puedes decirle algo así como: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdón por el estilo de vida que he llevado. Perdón porque he estado lejos tuyo. Pero en esta noche yo me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y gracias por hacerme un hijo de Dios. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez en tu vida, si nunca lo habías hecho, o querés hacerla nuevamente, pero como sea, queremos conocerte. Queremos conocerte, queremos contactarnos con vos, queremos ayudarte, queremos acompañarte, porque esto es solamente el inicio. Ponete en contacto con alguno de los líderes, alguno de los hermanos de la iglesia, con los pastores, o a través de nuestras redes sociales, por Instagram, Facebook. Ponete en contacto. Queremos conocerte. Déjanos conocerte. Hermanos, ese fue el primer punto. ¿Quién me ordena servir? Así como un padre cuando le pide algo al hijo y el padre hace lo que le está pidiendo, y ese padre gana respeto y autoridad acerca de estos temas ante la presencia de sus hijos, lo mismo pasa con nuestro Señor. Lo mismo. Nosotros tenemos un Señor, tenemos un Dios, a Jesucristo, que tiene todo nuestro respeto, tiene todo nuestro reconocimiento de su autoridad para que Él nos pida algo de esta manera, a trabajar. Segundo encabezado. Dijimos que el primero era ¿quién nos llama a servir? Vamos al segundo encabezado, que es conociendo el llamado a servir. Vamos a ir conociendo este llamado a servir. Y primer punto que tenemos que saber, primer punto que se nos viene a la mente es ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Tenemos una definición de diccionario que es ser útil o a propósito para un determinado fin, estar al servicio de alguien, suministrar a un cliente lo que ha pedido, poner comida o bebida en el recipiente en el que va a consumirse. ¿Sí? Nos da una idea bastante clara. Pero sin embargo tenemos que ir a la Biblia también. ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio? En la Biblia va a aparecer esta palabra en su original que es diaconía, en el griego, ¿no? Diaconía, que para nosotros significa ayuda, servicio. Es la palabra que se traduce y que nosotros vamos a leer cada vez que leemos la Biblia y leemos ministerio, servicio, quehaceres, distribución, ministración. Ministerio es servir. Ministración es ejercer ese ministerio, ¿no? de servicio. Cada vez que nosotros leemos, vienen de esta palabra o de esta familia de palabras que es diaconía. Esta palabra es la que aparece en Lucas 10:40, por ejemplo. Cuando dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Estaban en la casa, eran quehaceres. ¿Qué era? Diaconía. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir? Otra vez, servir sola. Dile pues que me ayude. Marta estaba ejerciendo servicio en una casa. Estaba haciendo servicio en su casa, estaba haciendo quehaceres domésticos. Esta palabra también es la que aparece en Hechos 6:1, cuando dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de la comida, en la diaconía, en el servicio a las mesas. Estaban atendiendo las mesas las personas. Eso era su servicio, un tipo de servicio. También leemos en Hechos 6:4 cuando dice, los apóstoles dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
en la diaconía de la palabra, en el servicio de la palabra. Otro servicio, otro ministerio, otra área de servicio, otra forma de servir con la palabra de Dios. Podemos decir entonces que en sus orígenes se decía tanto servir como, por ejemplo, enseñar la palabra de Dios, como servir una mesa, atender una mesa para que podamos comer juntos. Era un servicio. Bien, en resumen, servir es lo que hace un servidor, lo que hace un sirviente, lo que hace un ministro. Es ministrar, es lo que hace un ministerio, lo que se hace en un ministerio. Es lo que hace alguien que es útil, que ayuda y colabora para beneficio de alguien más. Servir es hacer algo en beneficio o en favor de otra persona. Eso es servir. Bien, y acá estamos en condiciones de responder algunas preguntas frecuentes. Algunos seguramente cuando entran por ahí a internet o a ver algún servicio o quieren saber algún tema, algún producto que compraron, ¿no? Siempre hay una pestañita ahí en las páginas de internet que dice preguntas frecuentes. ¿Qué son estos? Son las dudas más comunes, ¿no? Entonces, como por ahí las empresas no quieren que los llamen siempre por las mismas cosas, ponen ya las dudas más frecuentes por lo que siempre los han llamado y ya ponen las respuestas acerca de esos temas. Sí, vamos a hacer algo parecido, algo similar. Preguntas frecuentes. Las dudas más comunes que surgen siempre en torno por ahí, digo algunas, pueden haber otras seguramente, en torno a este tema. Primer pregunta frecuente. ¿Sirven solo los pastores y líderes? ¿Qué dicen en su casa? ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué dicen ahí? La respuesta es no. Todos estamos llamados a servir. Todos. Segunda pregunta frecuente. ¿Se sirve solo dentro de la iglesia? La respuesta es no. Porque no se trata tanto de lo que hago, sino de mi persona. Lo veremos en otra oportunidad, pero se sirve dentro y afuera. Tercer pregunta frecuente. Usted me puede decir, pero yo conozco poco de Dios. Es más, lo conocí ahora, me lo están presentando ahora, o lo conocí en estos meses de pandemia, ¿no? Nunca fui a la iglesia, no sé ni dónde queda, nunca fui a ninguna, me gustan los mensajes, algunas canciones. Conozco poco, muy poco de Dios, pero igual lo puedo servir. Porque muchas veces creen que no, que hay que estar capacitado en ciertas áreas. Conozco poco de Dios, igual lo puedo servir, igual puedo servir a Dios. La respuesta es sí, sí. Siempre, mientras estemos en este mundo, mientras estés acá, vas a tener algo con lo cual poder servir a alguna otra persona. Ese fue nuestro primer punto, que es servir. Vamos a este segundo punto, ¿no? de este encabezado, que es conociendo el llamado a servir. Segundo punto, obras. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, aquellos que están mirando este video, les tengo que decir algo. El servicio se compone de obras, hechos. No son pensamientos, no son anhelos, por más buenos que sean. Cuando empezamos el mensaje hablábamos acerca del plan de Dios. Si no venía Cristo, si no hizo lo que había que hacer, el plan iba a quedar tan solo como un hermoso plan. Pero no fue así. El plan de Dios se llevó a cabo gracias a lo que Jesús hizo. Se llevó a cabo el plan de Dios gracias a lo que Jesús hizo. No a lo que deseó, no a lo que anheló, no a lo que le hubiese gustado, no a lo que se imaginó. A lo que Jesús hizo. De la misma manera, lo que Dios quiere para nosotros como su iglesia son obras, que trabajemos. Que aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él la pongamos a su servicio. Y nos pongamos a trabajar por el bien de las personas.
Miren esto. Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre? Te alimentamos. ¿En qué momento te vimos con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? ¿Cuándo? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Me lo qué? Me lo hicieron a mí. Queridos hermanos, por más personas de fe que seamos, por más personas de fe y llenas del Espíritu que seamos, debemos entender que no solo se puede vivir del aire. Se come comida, se viste prendas de vestir, se duerme en una cama, solo por dar algunos ejemplos. No se ayuda, sinceramente no se ayuda con buenos deseos cuando hay alguien en necesidad. Claro que los buenos deseos son necesarios en su momento justo, pero cuando hay una necesidad real, cuando hay una necesidad física real, la ayuda también debe ser real, concreta, natural muchas veces. Pasa que muchas veces esas ayudas nos parecen menos espirituales. Pero déjenme decirles algo. El negar tiempo y recursos personales y familiares para el beneficio de otro, de otra persona, es muy, pero muy espiritual. El servicio a Dios no es una teoría, no es una buena idea. No es algo lindo con lo cual nosotros podamos ponernos a leer, a pensar, a meditar, a discutir. El servicio a Dios es ponerse a trabajar por el bien de las personas. Y acá déjenme hacerles una aclaración. Cuando hablamos de obras, no son para acercarnos a Dios, no son para ganarnos el favor de Dios, no son para ganarnos nada. ¿Sí? Recordemos Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, ninguno puede sentirse orgulloso de que se ganó nada. No nos ganamos nada. Somos salvos, Dios nos salvó, nos rescató nuestra alma del castigo eterno, de una eternidad sin Dios, nos rescató. Y ahora está con nosotros, nos rescató, ¿pero por qué? Porque creímos en Él. Pero ahora sí, Dios nos pide esas buenas obras, ¿no? Como leímos antes. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, no por buenas obras, no por las buenas obras que hayamos hecho, sino para poder hacer estas buenas obras en este mundo. Ese fue nuestro segundo título. El tercero, buenas obras, buenas subrayado. Como dijimos antes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y acá, ¿por qué subrayamos bueno? Porque necesitamos definir bueno. Porque si nos ponemos a conversar nosotros, ¿no? Entre hombres, entre hermanos, entre personas de este mundo, vamos a tener seguramente distintas escalas de qué es bueno y qué es malo. Para lo que para mí puede ser muy bueno, para usted quizás es regular y tirando malo. Por eso necesitamos definir buenas obras, y para esto nos va a ayudar el pasaje de Marcos 10, del 17 al 18, cuando a Jesús se le presenta un hombre rico. Dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno.
Lo que es bueno para nosotros no necesariamente es bueno para Dios. Nosotros podemos tener una escala de bueno a este nivel, pero Dios tiene otra escala de bueno, una escala superior, un estándar de bueno perfecto. Es decir, aquellas buenas obras a las que Dios nos llama no son buenas según su conocimiento, según ni el suyo ni el mío, según nuestra experiencia, según lo que nosotros creemos. Es bueno según Dios. Lo que Dios dice que es bueno, eso es bueno. Por eso necesitamos conocerlo, conocer su palabra. ¿Y por qué habla de buenas obras? Porque a veces las obras pueden parecer buenas en el momento, ¿no? Uno puede donar algo, donar alimentos, donar ropa, por ejemplo, o puede ir a visitar a alguien, a un enfermo, pero quizás la motivación del corazón no es la correcta. Quizás lo que se está buscando es otra cosa. Y eso es lo que Dios ve. Dios ve también el corazón. Por eso Dios nos pide obras completamente buenas. Completamente buenas. Buenas obras en absoluto, de manera absoluta, partiendo desde la intención. A eso nos llama Dios, a esas buenas obras. Y nuestro cuarto y último punto de este encabezado, que era conociendo el llamado a servir, vimos el primero, ¿qué es servir? El segundo, que son obras. El tercero, que son buenas obras. Y el cuarto, que es a las personas. Porque, queridos hermanos, aquellos que nos ven, servir a Dios es servir a las personas. Leímos antes en Juan 13:14, dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Leímos también en Mateo 25, 35 y 36 que Jesús hablaba de hambre, de sed, de alguien que era extranjero, de uno que estaba desnudo, de uno que estaba enfermo, de uno que estaba en prisión. El servicio está directamente relacionado y dirigido a las personas, de uno u otro modo, directa o indirectamente, pero está dirigido a las personas. Es mediante este servicio que satisfacemos necesidades básicas, ayudamos y somos de bendición para quienes lo necesitan. Muchas veces lo hacemos como iglesia, ¿no? Como les contaba, donando ropa, alimentos, a través de los ministerios que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de ministerios hablamos de áreas de servicio, de acción social, pero también hay otros, está el de los niños, los adolescentes, la alabanza, por ejemplo. Son todas áreas de servicio, donde ponemos en práctica todo esto. Quizás a veces también puede ser escuchando, dando consejos, cuando es la necesidad de la persona, ¿no? En fin, el servicio puede tomar muchas formas, pero siempre enfocado en las demás personas. Está enfocado en los otros, no en mí. Está enfocado en la necesidad del otro, no en lo que yo necesito dar, no en la manera que a mí me gusta servir. Porque a veces tenemos, ¿no? A veces tenemos esa forma, no, yo sirvo de esta manera porque a mí me gusta dar esto, porque yo lo expreso de esta manera. Pero no se trata de nosotros. Se trata de la situación, de la necesidad, de la escasez de la otra persona en un momento determinado. Para ir terminando, acá es necesario también hacer una aclaración al respecto, porque también se sirve, no sé si había quedado claro, pero también se sirve a los que aún no han creído en Jesucristo ni le han entregado su vida. También se los sirve a ellos, también se los sirve. Las formas no cambian, las formas son las mismas, pero solo tenemos que tener en mente, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que conocemos a Cristo, tenemos que tener esto en mente, que no hay mayor acto de servicio, que podemos tener para con aquellos que no creen aún, que es que puedan conocer a Dios. Es el mayor acto de servicio que nosotros podemos hacer por estas personas, que puedan acercarse y conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que sus vidas cambien y pasen de muerte a vida de una vez y para siempre. Primera de Pedro 2:10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El hecho de que seamos ese pueblo que pertenece a Dios es para, entre otras cosas, ¿no? Es para que podamos dar a conocer a aquel que nos sacó de la oscuridad.
Por otra parte, también tenemos que entender que nos vamos a encontrar quizás con personas que se oponen al Evangelio. No solo que no creen, sino que además se oponen y te lo dicen y están en contra. Están en contra, no quieren saber ni con lo que tenés en la Biblia, ni que las reuniones de la iglesia, ni que las canciones, ni que ningún versículo, nada, no les interesa, no quieren. Nos vamos a encontrar, seguramente ya te habrás encontrado y quizás está muy cerca. Escuchen esto. 2 Timoteo 2, 24 y 25 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, de esta manera, humildemente, debe corregir a los adversarios, humildemente, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Es decir, mis hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, no es para andar discutiendo, no es para andar ganando discusiones, no es para andar haciendo sentir mal a nadie porque sabe o no sabe, o sabe poco, o sabe mal. El Evangelio es para llevar a las personas a Cristo. Como les dije, quizás muchas no quieren escuchar, no quieren saber nada, están en contra de todo lo que usted cree, lo que creemos, en contra de lo que pensamos, de nuestras convicciones. Pero, queridos hermanos, es ahí cuando estos actos de servicio cobran mayor importancia, cobran mayor relevancia. ¿Por qué? Porque quizás no escuchan, quizás no van a querer escuchar y no van a escuchar porque cierran sus oídos. Pero no van a poder dejar de ver esos actos misericordiosos, esos actos llenos de amor que salen de los hijos de Dios. Lo van a ver y lo van a vivir y los van a experimentar. A eso no se puede negar. A que los tratemos con ternura, que los tratemos con paciencia, con amor. Por eso, para ustedes, por lo general esposas, ¿no? Que tienen ahí quizás esposos que aún no conocen y que no están de acuerdo y que se oponen. Paciencia, persevere, no le afloje. En 1 de Pedro, capítulo 3 dice: aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes, les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Ánimo. Esposas y madres que tienen... digo esposas porque por ahí está dirigido a las mujeres, ¿no? Pero por ahí los hombres somos siempre los más cabeza dura, que más tardamos a veces en llegar a Cristo, ¿no? Dicen las estadísticas. Pero pues su esposa, no le afloje, persevere. Ya va a llegar. Y cuando nos reunamos todos ahí lo vamos a ver seguramente. Aquel que se negaba. Ya hay testimonios de aquellos que se negaban, que no querían saber nada. Pero pudieron ver cómo la vida de sus mujeres fue cambiada. Como esa mujer que se enojaba, que renegaba por todo, ya no sé qué pasó, se desapareció. Y Dios cambió el corazón de esa esposa. Y fue ahí cuando el esposo no pudo resistirse más. A los padres que tienen hijos apartados, lo mismo. Padres que tenés a tu hijo apartado, que no quiere saber ya más nada con la iglesia, por lo que sea, por malas experiencias, porque nunca, lo que sea. Ahí es cuando más necesitan esos niños, esos hijos apartados, necesitan de sus actos, esos actos de amor, de servicio incondicionales, llenos de amor, de ternura y de paciencia. Porque aunque no quieran escuchar, quizás ya no escuchan ningún mensaje, ya no escuchan la palabra, no escuchan ni siquiera música cristiana. Pero nunca van a poder decir que dejaron de recibir el amor de Dios por medio de sus padres. Siempre lo van a estar ahí recibiéndolo por medio de ustedes, padres. Insistan, perseveren. Perseveren con esos actos de servicio, de amor hacia sus hijos que están apartados. Porque es así, hermanos, cuando Dios cambia el corazón, cuando Dios cambia a las personas, los que están alrededor se enteran. Se enteran. Les quiero... Déjenme 2 minutitos que le cuento una anécdota. Espero poder.
Cuando llego a esta iglesia, yo nací espiritualmente en esta casa. No conocía otra iglesia, salvo la católica que iba de vez en cuando. Nunca, por decir. Pero cuando yo llego a esta iglesia y empiezo a conocer a Cristo y le entrego mi vida cambió. No cambié yo mi vida, Dios me la cambió. Dios cambió mi vida. Entonces, ese joven de 24 años que todavía vivía con sus padres, malhumorado, salidor de todas las noches, irrespetuoso muchas veces, irresponsable en su trabajo y con muchas responsabilidades que tenía, empezó a desaparecer. Empezó a desaparecer. Ya la actitud con los padres no era la misma, sino que ese joven empezó a tener otras actitudes en casa. Obras, ¿no? Los que hablábamos antes. Y en mi casa casi no se podía hablar porque a mis padres no le caía muy bien, sobre todo a mi mamá. No le caía. No le caía muy bien que yo vaya a la iglesia, que empiece a pasar tanto tiempo ya con personas nuevas, que iba al grupo de vida. Pero hubo un día que mi papá me dijo: ¿a dónde vas? Al grupo de vida, con los muchachos, en la iglesia. Disculpen. ¿A dónde vas? Yo quiero ir. Bueno, vamos. Cuando llegó a la reunión, él dijo, cuando los que van a los grupos de vida saben, ¿no? Y de paso, cuando empiecen los grupos de vida, ahí estamos firmes, ¿no? Con los grupos de vida. Después, en otro momento, les explicaremos bien qué es, para los que no conocen. Cuando llegamos a la reunión, y bueno, él le tocó hablar, presentarse, dijo: yo soy el papá de Martín y quiero saber qué le pasó. Porque es distinto. Hoy, Julio y Eva están mirando esta prédica, no porque esté hablando yo, sino porque son parte de esta familia, son parte de esta congregación, y están mirando esta prédica ahí junto con ustedes. Y Dios los está transformando, los sigue trabajando y los está convirtiendo de una manera increíble. Así que por eso, hermanos, cuando hablamos del servicio, cuando hablamos de las obras que impactan al resto, no es un chiste, no es una idea. Porque las obras son los que cambian, Señor. Eso es esa muestra de amor a través del servicio, es lo que impacta a las personas. Así que por eso, ahora sí, ya con esto terminamos. Vimos hoy en esta tarde, ¿quién me ordena servir? El mayor siervo de todos, aquel que tiene todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto para hacernos un pedido de esta naturaleza. El mayor siervo de todos, Jesús. Para ir conociendo el llamado a servir, el primer punto que vimos es, ¿qué es servir? Servir es lo que hace un servidor, es lo que hace en alguien que es útil, que ayuda y colabora en beneficio de alguien más. Servir es hacer algo en beneficio o en favor de otra persona. El segundo punto de este encabezado fue obras. El servicio no es una teoría, no es una buena idea, no es algo lindo para leer, estudiar. El servicio es ponerse a trabajar por el bien de las personas. Tercero, esas obras son buenas. Buenas según Dios, no según nosotros. Obras completamente buenas, partiendo desde la intención. Cuarto, es un servicio a las personas. Servir a Dios, hermanos, es servir a las personas. Jesús, refiriéndose al servicio, habló de hambre, sed, el extranjero, ¿no? Como lo vimos. Son personas, es para las personas. El servicio está directamente relacionado y dirigido a las personas de uno u otro modo. Y vamos a cerrar con este desafío personal para usted, para mí. Un desafío personal. El desafío hoy es entregar nuestras vidas a Dios, para que Dios haga de nosotros un servidor. Ese es el desafío en esta noche. Ponernos en las manos de Dios para que Dios haga de nosotros, de usted y de mí, un servidor, porque solo Dios lo puede hacer. Solo Dios realmente puede hacer ese cambio. Si usted está de acuerdo con esto,
con este desafío, si usted acepta este desafío, ahí donde está, en señal a Dios, ore, cierre sus ojos, incline su rostro, puede alzar sus manos, puede ponerse de pie, puede arrodillarse de la manera que usted quiera. En señal a Dios y oremos juntos, oremos juntos. Señor nuestro, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos infinitamente por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has recordado de que nos llamás a ser servidores, que nos llamás a dejar nuestra comodidad, a dejar nuestro egoísmo, a dejar el egocentrismo de lado, para ponernos a tu servicio, poner nuestras vidas a tu disposición, para poder hacer esas buenas obras que vos querés que hagamos como hijos tuyos, como tu iglesia. Por eso, Señor, hoy, en esta noche, junto a mis hermanos, nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, decidimos, Señor, pedirte que tomes nuestras vidas, ponerlas a tu servicio, bajo tu control, para que hagas de nosotros esos servidores que vos tanto anhelás. Señor, te pedimos perdón. Perdón por nuestro egoísmo, perdón por el egocentrismo que tenemos muchas veces. Perdón, Señor, perdón, pero te pedimos que nos ayudes a cambiar, que cambies nuestro corazón, que cambies nuestra forma de ver la vida, de forma de ver al resto, y que hagas de nosotros un milagro sobrenatural, un milagro extraordinario, y que pongas en estos corazones egoístas un corazón de siervo, un corazón de servicio para el bien de las personas, de los que te conocen y de los que no, a favor de las personas. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, y entregamos nuestras vidas en tus manos para que hagas esa obra, ese trabajo milagroso en cada uno de nosotros. Te lo pedimos desde el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando y conociendo este llamado a servir, como lo hemos titulado, a trabajar. Que Dios los bendiga. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará.
Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí.